¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. No olvides suscribirte y darle like. La teología durante décadas ha procurado enseñar lo que supuestamente dijo e hizo Jesús, pero realmente es muy poco lo que se sabe con respecto a su vida. Esto suponiendo que realmente haya existido. Fuera de los evangelios hay pocas o vagas menciones sobre él. Ya sea Flavio, Plinio el Joven o Tácito, describen simplemente a un judío que tenía seguidores y fue asesinado a causa de sus ideales. Pero datos biográficos o medianamente relevantes son inexistentes. Para casi nadie es un secreto que durante décadas se ha estudiado la influencia por parte de culturas y religiones externas sobre el cristianismo. Algunas de estas hipótesis injustificadas y absurdas, como que Jesús nació el 25 de diciembre, y todos los demás dioses también, por lo tanto es una copia de Hermes, Krishna y Horus. Por su parte, hay otras que sí son bastante coherentes, donde se evidencian claros paralelismos con personajes mitológicos o situaciones casi idénticas con otros personajes. Por ejemplo, Salmos 24:7 dice: «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria». Mientras que una inscripción en las pirámides egipcias del siglo 30 a.C. dice: «Abríos puertas del cielo, separaos puertas de Keblú, para Horus y para el Rey». Si notamos, el paralelismo es evidente, solo cambia un poco el orden de las palabras. Del mismo modo, algunos capítulos de los proverbios son muy similares a las enseñanzas de Ameneipe. Paralelismos de este tipo hay un montón en la Biblia. Ahora, los investigadores de literatura antigua, principalmente la egipcia, judía y griega, deben deshacer un nudo gordiano a la hora de interpretar la llamada guerra de textos. Podemos dividirla en 5 principios. Primero, los defensores de diversas ideologías solían destruir u ocultar obras de sus opositores. Por ejemplo, cuando Tito quemó el templo de Jerusalén y destruyó así gran parte de la historia del pueblo judío. Segundo, la creación de textos independientes sin verdad histórica o religiosa. Por ejemplo, los textos apócrifos. Tercero, textos anónimos atribuidos a personajes relevantes. Por ejemplo, algunas epístolas paulinas que actualmente se sabe que no fueron escritas por Pablo. Cuarto, la creación de un personaje por objetivos políticos o religiosos. El dios Serapis, patrón de Alejandría, es una fusión entre el dios Apis y otras divinidades griegas. Quinto, la interpolación de textos o adulteración posterior de escritos relevantes. Por ejemplo, el testimonio flaviano tiene interpolaciones con el objetivo de exaltar a Cristo. Teniendo lo anterior claro, veremos un paralelismo ampliamente defendido por el mitismo alejandrino, especialmente la del dios Serapis, quien es una versión helenizada de Osiris, adorado por judíos del norte de Egipto en el periodo helenístico entre el 323 a.C. al 30 después de Cristo. Este cuento fue recuperado por el egiptólogo Gastón Maspero y publicado en su libro Historias populares del Antiguo Egipto de 1882. Recordemos que los evangelios de Mateo y Lucas en sus primeros capítulos describen cómo fue el nacimiento de Jesús. María, siendo virgen y desposada con José, recibe la visita del Espíritu Santo, quien le concede el milagro de un hijo sin actividad sexual. José, lejos de extrañarse, lo acepta orgullosamente debido a que en sus sueños un ángel del Señor le habló sobre el nacimiento milagroso e incluso le dijo cómo debía llamarse: Jesús, quien salvaría a su pueblo de los pecados. Aunque para muchos cristianos esta historia rompe los esquemas siendo totalmente única e independiente, la verdad es que sus similitudes con el cuento de Sadmi son evidentes. Veamos. Para una mayor comprensión voy a leer de forma horizontal una oración por cada historia. Ahora bien, Sadmi se acostó una noche y soñó. Mateo 1 del 1 al 20-25. A José en sueños apareció, que se le hablaba diciéndole: Mahitsukit, tu mujer ha concebido de ti. El ángel del Señor que le dijo: toma en tu casa a María, tu esposa, lo que se engendró en ella es del Espíritu Santo. Al niño que dará a luz un hijo. Se le llamará Senosiris. Le pondrás por nombre Jesús. Y serán numerosos los prodigios, porque él salvará a su pueblo. Cuando Sadmi se despertó de su sueño, despertó José de su sueño. Después de haber visto estas cosas, su corazón se alegró mucho. Cumplidos los meses de gestación, cuando el tiempo de dar a luz llegó.
Lucas 1, 46-47. Magnificad, exalta de júbilo mi espíritu, llegó el tiempo de dar a luz. Mahituskit dio a luz un hijo varón, se lo comunicó a Sadmi y él lo llamó Senosiris, según le había dicho en el sueño. María dio a luz un hijo, y él, José, lo llamó Jesús. Como vimos, tanto en el sueño de Sadmi como en el de José se responde la misma súplica. Se anuncia el nacimiento virginal de un hijo y se le dice cómo debe llamar el niño. Mientras que en los evangelios quien anuncia es un ángel de Dios, en el cuento lo hace Padhat, dios de Mahitsukit, a quien le pidió un hijo. Como si fuera poco, en las dos narraciones Dios se preocupa personalmente por el destino del niño, siendo escogidos por la divinidad misma con un propósito supremo. El ángel le dice a María: el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, y curiosamente Senosiris significa Hijo de Osiris. El cristiano más fiel podría pensar que esto solo es una amarga coincidencia, pero resulta inverosímil pensar que dos historias tengan tanto en común y no estén directamente relacionadas. El cristiano podría alegar que posiblemente el cuento de Sadmi copió a los evangelios y no al contrario, pero como ya dejé claro al comienzo del video, este cuento es entre el 323 a.C. y 30 después de Cristo, mientras que el evangelio de Marcos, el más antiguo, es de finales del primer siglo. Pero en este no se narra el nacimiento milagroso ni el sueño de José, sino hasta tiempo después en los evangelios de Mateo y Lucas. Una hipótesis propuesta por la especialista en historia antigua, Claes Bridget, es que el cristianismo como lo conocemos nació en Alejandría. Para los que han visto mis videos sobre la autoría de los evangelios, recordarán que la conclusión fue que son de autoría anónima, escritos por cristianos paganos posiblemente en la península itálica. Pero no es descabellada la tesis de Claes Bridget, quien afirma que los cristianos paganos después del incendio en el templo de Jerusalén huyeron hacia Egipto, donde se familiarizaron con la cultura y dieron origen del mito mesiánico de Jesús, tomando como punto de partida tal vez un personaje real o uno ficticio. Lo que resulta interesante es que este tipo de creencias o teogomías no eran algo aislado para la mitología egipcia, puesto que en los muros de los mamisis o templos egipcios está grabado de forma esquemática el nacimiento humilde de Horus, teogamías entre dioses y hombres, protección mágica sobre el escogido o milagroso, etc. Todo esto lo veremos más adelante. Como hemos visto, las similitudes entre Senosiris y Jesús son bastante evidentes, por lo que no es de extrañar que en el surgimiento del cristianismo se introducieran creencias paganas en el judaísmo ortodoxo, para así crear de forma literaria un Mesías supernatural, pero que posiblemente de existir no era ni remotamente parecido a lo plasmado en los evangelios. Bueno, hasta aquí el video de hoy, gracias por llegar hasta el final, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos si te gustó. Hasta pronto.